¿De dónde surge el mal? Esta es una pregunta que se han hecho los filósofos desde el principio de los tiempos y sin embargo todavía no tenemos una respuesta, aunque podríamos tener algunas respuestas literarias. Yo quiero darle la bienvenida a este programa a Evelio Rosero. Él es autor de Toño Ciruelo, una novela. Evelio Rosero ha sido ganador del premio Tusquets de novela con Los Ejércitos y hoy nos ofrece esta nueva obra, Toño Ciruelo. Evelio, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Tu personaje, Toño Ciruelo, pues es un personaje que representa el mal y sin embargo a veces es difícil identificarlo o entender de dónde viene. Cuéntanos de Toño Ciruelo, ¿cómo surge? Bueno, la génesis de cualquier novela tiene que ver con diferentes personajes y facetas de la realidad. En el caso de Toño Ciruelo, digamos que la génesis es la primaria, tiene que ver con un amigo en el colegio con el que estudié primero, segundo y tercero bachillerato. Pasaron los años, ya en la universidad lo había dejado de ver y supe que se había convertido en un asesino. Iba caminando a una calle bogotana y vi en un kiosco un periódico con la foto de mi amigo. Había matado a 4 mujeres. Eso pues fue muy impresionante porque éramos muy cercanos, éramos 3 amigos, leíamos mucho, era muy inteligente, estaba estudiando medicina en la Universidad del Atlántico y con muy buenas calificaciones, seguramente la droga, no me enteré finalmente qué pasó, pero a mí me afectó mucho, tenía yo en ese momento 20, 21 años, no quise escribir de inmediato sobre este suceso. Tú tienes un personaje, Eri Salgado, que es el protagonista, él es Sí. el narrador y pues, ¿de alguna forma eres tú? Sí, en cierto modo es mi alter ego, pero no en en todos los sectores, capítulos de la novela. Es también un personaje aparte, no es autobiográfico, y él también tiene sus propios problemas. Es un admirador del magnetismo malo de este amigo de Toño Ciruelo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Toño Ciruelo que se transforma? ¿O qué pasó con tu amigo de la infancia que se transforma de este muchacho que leía, que era sensible, que era uno de todos? Esa es la pregunta que yo me hago. La causa del mal puede ser genética, si se es psicópata, cultural, si se es un sociópata, si la misma sociedad se encarga de introyectar el mal en alguien, cuando es, por ejemplo, violado desde niño, obligado a pelear por la fuerza, como ocurre con los niños o muchos niños en Colombia. Las guerrillas los obligaban a integrar las filas del ejército, las niñas eran violadas. Ese mal hace que cuando ya sean mayores se conviertan en lugartenientes, cometan masacres, por ejemplo. Muchos de esos comandantes que cometieron masacres tuvieron que sufrir una gran violencia en su niñez. Es el ¿no? caso de Toño Ciruelo. ¿Qué sabemos de Toño Ciruelo? Bueno, en el caso de ¿Qué Toño, nos narras con este personaje? como te iba diciendo, ese primer detonante es el amigo, pero no es justamente la historia de mi amigo a quien yo no volví a ver, con el que no volví a hablar. No, pero cuéntanos de Toño Ciruelo, del Sí. personaje que encontramos aquí en esta novela. Es el resultado de la ficción, de la imaginación y también de la historia de los monstruos que han habido en Colombia, violadores de niños y asesinos que han permanecido durante largos años en el país, han ido al Ecuador, al Perú, y la justicia no los ha capturado. Lo original de Toño Ciruelo es que es un asesino inteligente, es reflexivo, es crítico de la misma sociedad, del entorno cultural y social que lo rodea. Es algo por eso que lo hace especial frente a otros monstruos y asesinos. De hecho, al final del libro, él mismo nos ofrece una especie de defensa, ¿no?, de su conducta, Toño Ciruelo. Sí, así es, en el cuaderno que él deja escrito hay una especie como de justificación de sí mismo. ¿Cuál esperas que sea la reacción de tu público ante Toño Ciruelo? ¿Rechazo, asco, odio? ¿Qué esperarías tú del público? ¿O esta simple curiosidad por conocer a alguien que es diferente? Yo creo que las dos sensaciones van unidas. Va a existir rechazo por el personaje, pero precisamente por el trabajo literario en el que yo me esforcé durante 3 años. Yo mismo sentía atracción por el personaje y repulsión. Se Eso enamora mismo uno de puede sus sentir el personajes, lector. eso es lo que le pasa a los escritores y después no se enamoran a los lectores de sus personajes, ¿no es así? Hay amor y también odio, en este caso, en el de Toño Ciruelo. En otras novelas podría uno responder de otra manera. ¿Y las víctimas?
las víctimas, como siempre, invisibles, no se sabe qué pasó con ellas, no hay ninguna solución. Entonces, ese es otro interrogante, como tú lo expresas, doloroso, porque no se sabe. Una parte significativa de la población de Colombia, sin embargo, parece haber rechazado el acuerdo con las FARC, por lo menos lo hizo en un referéndum, y tanto así que el presidente Juan Manuel Santos no quiso tener un nuevo referéndum sobre este tratado de paz. ¿Por qué el rechazo al acuerdo con las FARC? Es muy delicado ese tema. Este referéndum fue manipulado. La derecha colombiana viajó a los pueblos, a los caseríos, diciendo que con este referéndum se buscaba quitarle la pensión a los jubilados, a todos los ancianos. Entonces se asustó a la gente que no tiene medios de educación, se les hizo pensar que se quería imponer un régimen parecido al de Maduro, por favor. Es decir, se tergiversó el objetivo real de este referendo. Y creo que no hubo tampoco movimiento de verdad de aclarar las cosas de parte de Santos y de quienes estábamos de acuerdo con, los que estamos de acuerdo con la paz. Eso fue lo que sucedió. ¿Y piensas que Iván Duque debería tener un acuerdo similar con el Ejército de Liberación Nacional, con Por el ELN? supuesto, de lo contrario los secuestros van a continuar, como están ahora continuando, las bombas, los ataques a los oleoductos, esa gran cantidad de petróleo derramado acabando con la ecología, con la fauna. Es decir, qué dolor tan absurdo el que tenemos nosotros desde hace más de 50 años con estas dos guerrillas que no representan los intereses del pueblo. Si tú hablas con un tendero, con un carnicero, nunca va a sentirse identificado ni con las FARC ni con las guerrillas del ELN. Saben que son narcotraficantes sobre todo. Entonces estamos completamente asombrados ante la falta, el cese de diálogo entre el ELN y el gobierno. ¿Qué tanto ha incidido el comercio de drogas con la violencia y con la crueldad de la violencia que hemos visto en Colombia en las últimas décadas? Totalmente. El narcotráfico es el que paga las armas de los paramilitares y de los guerrilleros, es el que financia la guerra. Y además a veces actúan entre ellos, la guerrilla se alía con el narcotráfico para lograr tal objetivo, o el paramilitar con el narcotráfico para irse contra la guerrilla. Es la droga la que está allí en la mitad alimentando la guerra. Y sin embargo tenemos en Toño Ciruelo un personaje pues completamente distinto, no es un líder guerrillero, no es otra cosa. ¿Qué motiva a Toño Ciruelo a cometer sus homicidios, sus barbaridades? Yo creo que es un sociópata. En la novela doy bases para pensarlo porque es hijo de un senador que parece que tiene sus relaciones con el narcotráfico. Hay muchos senadores en Colombia que lo tienen. Hay un cartel de la toga que estaba practicando pues la corrupción más exacerbada, robando al erario y todo, y todos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así lo llamamos en Colombia, cartel de la toga. Y todavía no están en la cárcel, no han sido, como debe ser, ajusticiados en el sentido de meterlos a la cárcel, no. ¿Pero es este entorno familiar lo que hace que Toño Ciruelo se comporte como se comporta, o es una enfermedad mental? Yo creo que es el entorno del país el que origina a Toño Ciruelo, cultural, familiar también, ambos. No tiene un problema, no es un psicópata, no es un paranoico, no. Yo creo que es el resultado del país y tal vez por eso convoque a una reflexión al lector. Esa es mi esperanza. En algún momento tu protagonista o tu narrador dice, bueno, que no entiende por qué está ahí departiendo y tratando y brindando con Toño Ciruelo. Platícanos esta ambivalencia también de tu narrador, que por una parte se siente atraído y por otra parte sabe que Toño Ciruelo representa el mal. En ese caso, esa incertidumbre es la misma que tuve yo como autor, sí, escribiendo justamente en ese pasaje. ¿Qué hago yo escribiendo sobre un asesino en serie? Y me causó muchas controversias íntimas, creativas, que no había sentido yo, por ejemplo, escribiendo Los Ejércitos, otras de mis novelas, en fin. Fue un enfrentamiento conmigo mismo, pero lo superé porque yo creo que una novela, cuando sufre uno este tipo de enfrentamientos, tiene que ser superados y llegar al punto final. ¿Has tenido cerca tú la violencia en Colombia o han sido nada más pues la información que obtienes a través de los medios de comunicación, de los periódicos? ¿O qué tanto afecta esa violencia la vida cotidiana pues, de un escritor como tú? Ambas cosas. A mí me conmocionó mucho antes de escribir Los Ejércitos
el testimonio de una mujer en televisión, un noticiero, espontáneamente pasaba y oí, ella se lamentaba de que habían secuestrado a su hijo, que pedían 500 millones de pesos por este hijo, que son de clase media baja, ni siquiera tenían una estabilidad económica, y lloraba y pedía ayuda al presidente de la República mediante esa nota periodística. Eso a mí me impactó mucho. El hecho de que existiera un secuestro, el secuestro, que se encadenara a alguien, que se lo metiera entre jaulas, ya era algo absurdo y duro de entender. Y personalmente yo creo que en Colombia todos tenemos indirectamente una experiencia con la violencia. Yo tenía 11, 12 años, vivía en esa época, mis padres vivían con nosotros al sur de Colombia, una ciudad pequeña, Pasto, y ya en esa época a un amigo del colegio lo secuestraron, la guerrilla. ¿A un niño? A un niño de nuestra edad de 12 años, y pidieron mucho dinero por él, y el papá que tenía su hacienda, que daba trabajo, un señor muy esforzado, tuvo que pagar, tuvo que vender muchas cosas para que lo liberaran. Al año siguiente le secuestraron a la hija, a quien yo también conocía, una hija mayor, y volvieron a repetirse los sucesos, la exigencia de dinero, volvió a pagar, ya prácticamente ya no tenía su hacienda por salvar la vida de su hija, y después llegaron a asaltarlo a él y a su familia en la finca que tenían, productora de mantequilla, de queso, una finca de ganado, y ya él ya no podía más. Ya estaba armado, había armado a sus mayordomos, ya no se iba a dejar, y en la contienda, en el conflicto, lo mataron. ¿Y aún así piensas que la sociedad colombiana debería aceptar una tregua, un proyecto de paz con estas guerrillas? Sí, porque son ejércitos que no han sido derrotados. O sea, el gobierno, los militares no han podido derrotar a la guerrilla. No están hablando con un ejército pequeño, sino tienen que hablar de igual a igual. Ellos tienen preventa de que no han sido derrotados. Ellos tampoco se han podido tomar el gobierno, poder, sí. El poder. Entonces son como dos jugadores de ajedrez en tablas. Y tienen que repartir allí al final en la resolución cosas a favor y en contra, pero no se les puede exigir a ellos que vayan a la cárcel y que se entreguen fácilmente. Tienen que ellos también tener su posibilidad su buena excusa para dejar las armas. ¿Hay alguna moraleja que puedas comentar de Toño Ciruelo, sobre todo para compartir con tus lectores mexicanos que han vivido también una violencia particularmente en los últimos años? Bueno, tal vez hay muchas. Yo creo que el mal siempre nos ha traído a los seres humanos, ya mediante la literatura o la pintura misma, y es bueno que ahondemos en el mal a través de una obra de ficción, porque eso lo vivimos en una obra de ficción y nunca lo vamos a repetir, por supuesto, en la realidad. Esa es la bondad, la magia de la literatura. Evelio Rosero, autor de Toño Ciruelo, una obra publicada por Tusquets. Gracias por estar con nosotros. Y usted, amigo, gracias por escucharnos. Y quiero invitarlo a ver estos colimotes, estos perros de barro rojo bruñido de Colima, que son también orgullo de mi país. Hasta la próxima. Quédese con nosotros.